La colosal estación espacial llamada Confín de la Armonía flotaba en la oscuridad entre sistemas estelares. Era más grande que la mayoría de las lunas, con largos brazos de metal que se extendían como las patas de una araña gigante. Unas luces parpadeaban a lo largo de su superficie, donde millones de seres vivían y trabajaban. Hoy, la estación bullía con más actividad de lo habitual. Naves de toda la galaxia habían venido a atracar en la estación. Algunas parecían lisos huevos de cristal. Otras eran largas y delgadas como serpientes de metal. Unas pocas tenían tantas puntas y ángulos que parecían armas flotantes. Cada nave transportaba embajadores de diferentes especies alienígenas, y todos estaban aquí por una razón. Necesitaban hablar sobre los humanos. La embajadora Sexatara caminaba por la cámara principal del consejo sobre 6 delgadas patas. Su piel púrpura relucía bajo las luces brillantes, y sus 4 ojos se movían de forma independiente mientras observaba a los otros embajadores tomar asiento. La cámara era enorme, con paredes curvas que se alzaban como el interior de un cuenco. Plataformas flotantes albergaban a representantes de 847 especies diferentes. Sexatara llevaba meses preparándose para esta reunión. Como miembro de la especie Veltari, era considerada uno de los seres más diplomáticos de la galaxia. Su gente había ayudado a crear el Consejo Galáctico hacía 10.000 años. Sabían cómo mantener la paz entre diferentes especies que, de otro modo, podrían luchar entre sí. Pero los humanos eran diferentes. No seguían ninguna de las reglas que había mantenido la galaxia en paz durante tanto tiempo. Compañeros, comenzó Sexatara, su voz transmitida a través de dispositivos de traducción a cada rincón de la cámara. Nos reunimos hoy para abordar una amenaza a nuestro antiguo orden. Durante 50 años, la especie llamada humanos ha estado perturbando nuestra civilización. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos embajadores golpearon sus garras contra sus escritorios. Otros emitieron silbidos que significaban acuerdo en sus idiomas. Sexatara activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. Imágenes de naves y colonias humanas aparecieron en el aire. «Miren lo que han hecho», dijo. «Ignoran nuestros protocolos de cuarentena. Cuando les decimos que un sistema está prohibido, van allí de todos modos. Cuando establecemos rutas comerciales que han funcionado durante miles de años, ellos crean sus propios caminos». El holograma cambió para mostrar un planeta primitivo, donde criaturas peludas vivían en aldeas sencillas. Peor aún, violan las sagradas leyes de no interferencia. Aquí, en el planeta Kate More, encontraron una especie que apenas había descubierto el fuego. En lugar de dejarlos solos para que se desarrollaran naturalmente, los humanos les dieron tecnología avanzada. El almirante Corvan, una gran criatura cubierta de escamas grises, se levantó de su plataforma. Su especie, los Drakmari, siempre había sido la fuerza militar del Consejo. «Esto no es solo una infracción de las reglas», retumbó. «Esto es peligroso. Cuando las especies primitivas obtienen tecnología avanzada demasiado rápido, a menudo se destruyen a sí mismas». «Exactamente», asintió Sexatara. «Pero esa no es la peor parte. Los humanos tratan a todas las especies como iguales. No respetan el orden natural que ha mantenido estable nuestra galaxia. Negocian con especies que deberían servir como trabajadores. Comparten tecnología militar con razas que deberían estar bajo nuestra protección». Más murmullos llenaron la cámara. El Consejo siempre había funcionado bajo un principio simple. Las especies más antiguas y avanzadas guiaban a las más jóvenes. Algunas especies eran naturalmente mejores para luchar, otras para pensar, otras para trabajar. Cada uno tenía su lugar, y el Consejo se aseguraba de que permanecieran en él. Pero los humanos parecían pensar que cualquier especie podía hacer cualquier cosa. Un embajador alto y delgado, con piel como la corteza de un árbol, levantó uno de sus muchos brazos. «¿Qué propone exactamente que hagamos con este problema humano?», preguntó el embajador Tiller de los Antivari. «Tenemos varias opciones», respondió Sexatara. «Podríamos imponer una cuarentena estricta alrededor de su espacio, prohibiéndole salir de sus sistemas de origen. Podríamos limitar su acceso a la tecnología avanzada». Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. «O podríamos eliminarlos de la galaxia por completo». La cámara estalló en un debate. Algunas especies habían tratado con humanos y los encontraban útiles, aunque molestos. Otras nunca habían conocido un humano, pero temían lo que representaban. Unas pocas habían sido perjudicadas por la interferencia humana en sus sociedades cuidadosamente planificadas. El almirante Corvan pidió orden.
Antes de tomar cualquier decisión, deberíamos escuchar todas las pruebas. Durante la siguiente hora, diferentes embajadores se levantaron para compartir sus experiencias con los humanos. El ministro de Comercio Sapiriano se quejó de que los humanos habían comenzado a vender bienes a precios tan bajos que otros comerciantes no podían competir. El representante del colectivo cristalino estaba enojado porque los humanos habían ayudado a algunos de sus drones obreros a independizarse. El portavoz de la reina de la colmena zumbó furiosamente sobre los humanos que habían convencido a algunos de sus soldados de pensar por sí mismos en lugar de seguir órdenes. Pero no todas las historias eran quejas. La embajadora Vela de la flota nómada habló sobre cómo los humanos habían ayudado a su gente a encontrar nuevos hogares cuando sus antiguos mundos se volvieron inhabitables. El representante de los pacíficos jardineros agradeció a los humanos por protegerlos de los incursores cuando las fuerzas del Consejo estaban demasiado lejos para ayudar. A medida que continuaban los testimonios, Sexatara se sintió segura de que la mayoría votaría por tomar medidas enérgicas contra la humanidad. Los humanos eran claramente una amenaza para todo lo que el Consejo había construido. Fue entonces cuando las puertas principales de la cámara se abrieron de golpe hacia adentro. No explotaron literalmente. Simplemente se abrieron con tal fuerza que se estrellaron contra las paredes con un fuerte estruendo. Los sistemas de seguridad se activaron de inmediato, pero no pasó nada. No sonaron alarmas. No aparecieron campos de fuerza. El sistema defensivo de la estación parecía haberse detenido sin más. Por la puerta entró una mujer humana vestida con un uniforme azul oscuro. Era más baja que la mayoría de los embajadores, de piel morena y cabello negro recogido en un peinado sencillo. Detrás de ella venían otros 4 humanos, todos con aspecto tranquilo y relajado a pesar de haber irrumpido en el lugar más seguro de la galaxia. La mujer sonrió mientras miraba alrededor de la cámara. «Hola a todos», dijo en un perfecto lenguaje galáctico estándar. «Soy la capitana Sara Chen de la nave Desafío de los Sistemas Unidos de la Tierra. Oímos que estaban hablando de nosotros, así que pensamos que debíamos unirnos a la conversación». La cámara se quedó en completo silencio. 847 de los seres más poderosos de la galaxia miraban a 5 humanos que de alguna manera habían entrado en su reunión secreta. El almirante Corban fue primero en recuperarse. «¿Cómo superaron nuestra seguridad?», exigió. «De la misma manera que hemos estado superando su seguridad durante años», respondió Sara alegremente. «Sus sistemas son muy viejos. Los nuestros son muy nuevos. Ni siquiera es una competencia justa. Esto es un ultraje». La voz de Sexatara se elevó más de lo habitual. «No tienen derecho a estar aquí. Esta es una sesión cerrada del Consejo Galáctico. Sobre nosotros», señaló Sara. «Parece que deberíamos haber sido invitados». Bajó los escalones hacia el centro de la cámara, ignorando por completo el hecho de que docenas de guardias de seguridad fuertemente armados la apuntaban con sus armas. Su equipo se dispersó detrás de ella, no de manera amenazante, sino como personas que se preparan para dar una presentación. «Además», continuó Sara, «trajimos información interesante para compartir. Verán, hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas desde hace un tiempo. ¿Sabían que sus supuestos canales seguros en realidad no son seguros? Hemos estado escuchando sus conversaciones privadas durante unos 30 años». A Sexatara se le fue el color del rostro, y su piel púrpura adquirió un tono grisáceo y enfermizo. «Oh, sí», dijo Sara, notando la reacción. «Sabemos todo sobre las colonias de esclavos en el borde exterior, esas de las que le dicen a todo el mundo que no existen. Sabemos de los programas de escasez artificial que mantienen a ciertas especies dependientes de la ayuda del Consejo. Sabemos de los proyectos de supresión tecnológica que aseguran que nadie desarrolle armas que puedan amenazar la autoridad del Consejo». Uno de los miembros del equipo de Sara, un hombre pelirrojo con pecas, activó un proyector holográfico. Nuevas imágenes aparecieron en la cámara. Instalaciones secretas del Consejo, flotas ocultas, lo más condenatorio de todo, grabaciones de miembros del Consejo discutiendo cómo mantener a otras especies manejables. «Durante 10.000 años», dijo Sara, su voz resonando claramente en el atónito silencio, «han mantenido la paz asegurándose de que nadie pudiera defenderse. Han mantenido civilizaciones enteras en un nivel primitivo para que estuvieran agradecidas por su protección. Les han dicho a las especies que eran naturalmente inferiores cuando en realidad solo estaban siendo reprimidas artificialmente». Más pruebas aparecieron en el aire. Registros financieros que mostraban cómo el Consejo manipulaba la distribución de recursos.
Registros de comunicaciones donde los embajadores se reían de mantener a las especies menores en su lugar. Grabaciones de video de las fuerzas de consejo destruyendo instalaciones de investigación que habían desarrollado tecnologías inconvenientes. Lo curioso es, continuó Sara, que no nos propusimos espiarlos. Solo queríamos comerciar, explorar y hacer amigos. Pero cuando empezamos a hacer preguntas sobre por qué a ciertas especies se les prohibía avanzar, porque algunos mundos estaban fuera de los límites, porque las mismas familias parecían controlarlo todo a través de cientos de sistemas estelares, bueno, nos entró la curiosidad. No tienen pruebas de estas acusaciones, gruñó el almirante Corvan, pero su voz carecía de convicción. De hecho, sí las tenemos. Sara hizo un gesto a un miembro de su equipo, quien comenzó a transmitir una señal en vivo a cada planeta de la galaxia. Estamos compartiendo todo esto con todo el mundo ahora mismo. Cada mundo que recibe comunicaciones galácticas está recibiendo copias de sus archivos secretos. La cámara estalló en un caos. Algunos embajadores gritaban negaciones. Otros exigían que los humanos fueran arrestados de inmediato. Unos pocos intentaban salir sigilosamente, probablemente para contactar a sus mundos de origen y empezar a controlar los daños. Pero los humanos simplemente se quedaron allí, tranquilos, como si hubieran esperado exactamente esta reacción. Bueno, dijo Sara, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido. Mantengamos todos la calma. No estamos aquí para destruir el Consejo. Estamos aquí para arreglarlo. ¿Arreglarlo? Prácticamente gritó Sexatara. Acaban de exponer información clasificada a toda la galaxia. ¿Tienen idea de lo que han hecho? Poner fin a 10.000 años de opresión, sugirió Sara, dar a miles de millones de seres la verdad sobre sus gobiernos, iniciar el proceso de construir una sociedad justa en lugar de un juego amañado. Han iniciado una guerra, declaró el almirante Corvan. Cuando las especies se enteren de que han sido controladas y manipuladas, se rebelarán. Habrá caos en toda la galaxia. Quizás, admitió Sara, pero eso es mejor que la lenta esclavitud que han estado manteniendo. Al menos ahora la gente puede elegir su propio futuro en lugar de que se lo elijan por ellos. Las fuerzas de seguridad se acercaban, pero parecían inseguras de qué hacer. Sus armas estaban diseñadas para detener abordajes normales, no para manejar una situación diplomática que se transmitía en vivo a toda la galaxia. Sara notó su vacilación y sonrió. Y no se preocupen por intentar arrestarnos. No vinimos solos. Tocó un dispositivo en su muñeca, y la pantalla principal de la cámara cambió para mostrar el espacio alrededor del confín de la armonía. Donde hacía una hora había un vacío, ahora había docenas de naves. No eran naves de guerra humanas, sino cargueros, transportes de pasajeros y naves colonia. Entre ellas volaban naves humanas más pequeñas que no se parecían a ningún diseño conocido. Esos cargueros están llenos de refugiados de sus mundos controlados por el Consejo, explicó Sara. Gente que ha estado viviendo escondida o trabajando en sus instalaciones secretas. Las naves colonia tienen poblaciones enteras de especies que ustedes declararon extintas hace décadas. Resulta que simplemente se mudaron a lugares que ustedes no pudieron encontrar. ¿Y las naves de escolta? Preguntó el almirante Corvan, aunque parecía saber que no le gustaría la respuesta. Esas son naves humanas que utilizan tecnología que su gente ni siquiera puede detectar correctamente. Llevan horas en su espacio. Sus sensores creen que son asteroides. Las implicaciones golpearon a la Asamblea como un golpe físico. Si los humanos podían hacer sus naves invisibles para los sensores de Consejo, si podían irrumpir en la estación más segura de la galaxia, si habían estado monitoreando comunicaciones secretas durante décadas, ¿qué más podían hacer? Esto es imposible, susurró Sexatara. Su especie solo ha estado en el espacio unos pocos cientos de años. Nosotros hemos estado construyendo nuestra civilización durante 10 milenios. Ese es exactamente el problema, respondió Sara con suavidad. Han estado construyendo la misma civilización durante 10.000 años. Se acomodaron. Dejaron de innovar porque no lo necesitaban. Lo tenían todo bajo control. Hizo un gesto alrededor de la cámara. Miren este lugar. Es hermoso y es antiguo, y probablemente no ha cambiado en 1000 años. Nuestras naves más nuevas se diseñaron la semana pasada. Nuestros sistemas informáticos se actualizan todos los días. Nuestros científicos están constantemente probando nuevas ideas porque no tenemos un consejo que les diga lo que se les permite descubrir. Pero el caos, protestó otro embajador, sin orden,
Sin guía, las especies se destruirán a sí mismas. Algunas podrían, asintió Sara. Pero la mayoría no lo hará. La mayoría de las especies, cuando se les da la opción, prefieren la libertad a la seguridad. Prefieren la oportunidad de crecer, aprender y convertirse en algo mejor, incluso si es arriesgado. La transmisión en vivo seguía en marcha, y ya llegaban informes de toda la galaxia. Algunos mundos exigían explicaciones a sus representantes del Consejo. Otros declaraban su independencia de la autoridad del Consejo. Unos pocos celebraban en las calles. «Han destruido todo», dijo Sexatara, pero su voz sonaba hueca. «No», corrigió Sara. «Le hemos dado a todos la oportunidad de construir algo mejor. El Consejo todavía puede existir, pero necesita ser lo que decía ser, un foro para la cooperación entre iguales, no un sistema de control para mantener a la gente a raya». Miró alrededor de la cámara una última vez. La pregunta ahora es, ¿van a ayudar a construir ese futuro mejor o van a luchar para preservar un sistema basado en mentiras? Antes de que alguien pudiera responder, finalmente comenzaron a sonar las alarmas en toda la estación. Pero no eran alarmas de seguridad, advirtiendo de una intrusión. Eran mucho más serias. Algo se acercaba, algo grande. Las alarmas que resonaron en el confín de la armonía no eran los agudos sonidos de advertencia de una brecha de seguridad. Eran tonos profundos y retumbantes que hacían vibrar toda la estación. Eran las alarmas que significaban que algo iba muy mal con el espacio mismo. La capitana Sarache miró hacia el techo mientras el polvo caía de las antiguas vigas de metal a su alrededor. Los miembros del Consejo Galáctico estaban experimentando su propio tipo de alarma. Las pruebas que su equipo había transmitido ya estaban causando caos en toda la galaxia. Pero ahora algo más exigía su atención. ¿Qué es ese sonido?, exigió la embajadora Sexatara, con sus 4 ojos abiertos de par en par por el miedo. El almirante Corban hablaba rápidamente por un dispositivo de comunicación, su rostro escamoso oscureciéndose con cada respuesta que recibía. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo están detectando perturbaciones gravitacionales masivas, anunció. Algo grande se está moviendo hacia nuestra galaxia. ¿Qué tan grande?, preguntó Sara, aunque tenía la sensación de que ya sabía que la respuesta sería mala. Más grande de lo que nuestros instrumentos pueden medir adecuadamente, respondió el almirante. Y se mueve más rápido que la luz sin ninguna firma de motor detectable. El equipo de Sara intercambió miradas. El doctor Martínez, el hombre pelirrojo que había estado operando sus pantallas holográficas, sacó un pequeño dispositivo y comenzó a escanear. Su rostro palideció al leer los resultados. «Capitana», dijo en voz baja, «esto no es una nave. La firma gravitacional es orgánica». Antes de que Sara pudiera responder, todas las pantallas de la cámara parpadearon y cambiaron. En lugar de mostrar las pruebas de la corrupción del Consejo, ahora mostraban lecturas de los sensores del espacio profundo. Lo que mostraba no tenía sentido según ninguna física conocida. Algo se movía a través del vacío entre galaxias. Era enorme, más grande que sistemas estelares, pero estaba vivo. Zarcillos de lo que parecía carne se extendían a lo largo de años luz de espacio, y se dirigía directamente hacia ellos. «Esto es imposible», susurró uno de los miembros del Consejo. «Nada tan grande podría estar vivo». «Díselo a la cosa que viene», murmuró Sara. Las perturbaciones gravitacionales se hacían más fuertes. Las naves atracadas en la estación comenzaron a informar problemas de navegación. Algunas de las naves más pequeñas estaban siendo ligeramente arrancadas de sus amarres por lo que fuera que se acercaba. «¿Cuánto tiempo hasta que llegue?», preguntó Sara. El almirante Corban consultó sus instrumentos de nuevo. A su velocidad actual, 6 horas. 6 horas. Sara miró alrededor de la cámara a los cientos de representantes alienígenas que miraban las lecturas imposibles en sus pantallas. Hacía unas horas, habían sido los seres más poderosos de la galaxia, controlando civilizaciones que abarcaban miles de mundos. Ahora parecían niños asustados. «Tenemos que evacuar la estación», declaró un embajador. «¿A dónde iríamos?», preguntó otro. «Si esa cosa nos está apuntando específicamente, huir no ayudará». «¿Por qué nos estaría apuntando?», exigió Sexatara. Sara tenía una terrible sospecha al respecto. Pero antes de que pudiera expresarla, su dispositivo de comunicación sonó. Lo activó, y la voz del oficial científico de su nave llenó la cámara. «Capitana, estamos recibiendo una transmisión. Proviene de la entidad que se acerca a nosotros». «Póngala en altavoz», ordenó Sara.
La cámara se quedó en silencio mientras un nuevo sonido llenaba el aire. No era exactamente una voz, más bien como el gemido de metal bajo tensión o el sonido del viento a través de una vasta cueva. Pero de alguna manera, imposiblemente, todos entendieron lo que decía. Niños, se han vuelto interesantes. Las palabras parecían venir de dentro de sus cabezas en lugar de a través de sus oídos. Varios de los embajadores más pequeños se derrumbaron, abrumados por la presión psíquica de la comunicación. ¿Quién eres?, gritó Sara, esperando que la entidad pudiera oírla. Soy lo que su especie llama un arquitecto. Yo y los míos sembramos esta galaxia con vida hace mucho tiempo. Los hemos estado observando desarrollarse. Sexatara encontró su voz. ¿Observándonos durante cuánto tiempo? Desde el principio. Plantamos las primeras células en sus mundos. Guiamos su evolución de maneras sutiles. Permitimos que sus civilizaciones crecieran hasta ahora. Las implicaciones de esas palabras golpearon a la asamblea como un golpe físico. Todo lo que creían saber sobre su historia, su desarrollo, su misma existencia, era una mentira. No eran especies independientes que habían evolucionado naturalmente. Eran experimentos. ¿Por qué revelarse ahora?, preguntó el almirante Corban. Porque el experimento ha tomado un giro inesperado. La atención de la entidad pareció centrarse en Sara y su equipo. Aunque aún no podía verlo, podía sentir su vasta conciencia examinándola, sopesándola, tratando de entender lo que representaba. Los humanos, dijo ella. No era una pregunta. Sí, su especie no era parte de nuestro diseño original. Se desarrollaron de manera diferente a como pretendíamos. No siguen los patrones que establecimos. El doctor Martínez dio un paso adelante. ¿Qué patrones? Las especies se desarrollan de maneras predecibles. Crecen hasta un cierto nivel de avance y luego se estancan. Crean jerarquías que mantienen el orden. Aceptan su lugar en la estructura cósmica. Su consejo galáctico estaba funcionando exactamente como lo diseñamos. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ustedes crearon el consejo? Influimos en su formación. Nos aseguramos de que las especies más antiguas controlaran a las más jóvenes. Nos aseguramos de que el avance tecnológico fuera limitado y regulado. Queríamos una civilización estable y manejable. ¿Manejable para qué?, preguntó Sexatara, aunque su voz sugería que temía la respuesta. La entidad no respondió de inmediato. Cuando finalmente volvió a hablar, su tono había cambiado. Había algo casi hambriento en su vasta voz. Para la cosecha. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Sara sintió que se le helaba la sangre mientras el verdadero significado se hacía claro. No son jardineros, dijo. Son granjeros. Cultivamos civilizaciones hasta que alcanzan la madurez. Luego cosechamos lo que hemos cultivado. Su galaxia se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. Ya casi es la hora. Las armas del almirante Corban eran inútiles contra algo que existía a través de las dimensiones, pero las buscó de todos modos. ¿Pretenden destruirnos a todos? No destruir. Cosechar. Tomamos lo que es útil y dejamos el resto para empezar de nuevo. Es el orden natural de las cosas. Orden natural, repitió Sara, y había acero en su voz. Lo curioso de los humanos es que no nos importan mucho los órdenes naturales que alguien más nos impuso. Sí. Por eso son problemáticos. La estación se estremeció mientras la entidad se acercaba. A través de las paredes transparentes de la cámara, podían ver el espacio mismo doblándose y retorciéndose alrededor de algo demasiado grande para comprender. Verá, continuó Sara, cuando descubrimos que el Consejo estaba controlando y oprimiendo a la gente, no nos limitamos a quejarnos. Hicimos algo al respecto. Y ahora que sabemos que han estado controlando y oprimiendo galaxias enteras, sonrió y no fue una expresión agradable. Bueno, digamos que tenemos algo de experiencia lidiando con matones que creen saber qué es lo mejor para todos los demás. No pueden resistirse a nosotros. Su especie entera apenas son niños comparados con nuestra edad y poder. Quizás, asintió Sara. Pero aquí hay algo que quizás no sepa sobre los niños humanos. Somos muy buenos para meternos en problemas. El doctor Martínez trabajaba frenéticamente en su escáner, tratando de obtener lecturas de la entidad que se acercaba. Capitana, dijo con urgencia. Estoy detectando acumulaciones masivas de energía. Sea lo que sea que esté planeando hacer, va a suceder pronto. ¿Qué tan pronto? Minutos, no horas. Sara activó su dispositivo de comunicación de nuevo. Desafío,
Aquí la capitana Chen. Ejecuten el protocolo 7. Protocolo 7. Capitana. Llegó la respuesta. ¿Está segura? Háganlo. Alrededor de la estación, las naves humanas que habían estado escoltando la flota de refugiados cambiaron de repente. Sus cascos se ondularon y se transformaron, revelando sistemas de armas que habían estado ocultos bajo paneles falsos. Pero no eran armas normales. Parecían combinaciones retorcidas de ingeniería humana y algo completamente diferente. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Sexatara. Algo en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años, respondió Sara. Verá, cuando empezamos a explorar la galaxia, encontramos algunas ruinas interesantes en mundos muertos. Resulta que ustedes, los arquitectos, no son la única especie antigua que ha estado jugando con el desarrollo galáctico. La atención de la entidad se agudizó. Imposible. Eliminamos toda oposición hace mucho tiempo. Aparentemente, no toda. Algunos de ellos se escondieron muy bien. Y cuando los encontramos, estaban muy interesados en conocer a una especie que no seguía los patrones puros. El equipo de Sara comenzó a activar más dispositivos, y nueva información apareció en las pantallas de la cámara. Imágenes de instalaciones ocultas en el espacio profundo, grabaciones de conversaciones con seres que no se parecían a ninguna especie conocida, especificaciones técnicas de tecnologías que parecían mezclar ciencia y algo que podría haber sido magia. Los predecesores, los llamamos, explicó Sara. Estuvieron aquí antes que ustedes. Intentaron luchar contra ustedes una vez y perdieron, pero sobrevivieron escondiéndose en espacios entre dimensiones. Han estado esperando a alguien como nosotros, alguien que pudiera pensar fuera de los patrones que ustedes establecieron. Se han aliado con nuestros enemigos. Nos hemos aliado con cualquiera que crea que las civilizaciones deberían ser libres de desarrollarse por sus propios medios. Eso incluye a los predecesores, las flotas perdidas que el Consejo afirmó que estaban extintas, y unas 40 especies que ustedes creían haber aniquilado por completo. Las naves humanas se movían ahora, no en formación de ataque, sino en un patrón complejo alrededor de la estación. A medida que se movían, la realidad misma parecía brillar a su alrededor. ¿Qué están haciendo?, preguntó el almirante Corvan. Creando una barrera, respondió Sara. Los predecesores nos enseñaron a manipular los límites dimensionales. No podemos detenerlos por completo, pero podemos ralentizarlos lo suficiente como para que todos vean lo que realmente son. Niños tontos. Simplemente retrasan lo inevitable. Pero había algo diferente en la voz de la entidad ahora. Algo que podría haber sido incertidumbre. La barrera se estaba formando alrededor de la estación, un muro resplandeciente de espacio-tiempo distorsionado que hacía que todo más allá pareciera retorcido y extraño. El arquitecto que se acercaba se estrelló contra ella con una fuerza increíble, pero en lugar de atravesarla de inmediato, se vio obligado a reducir la velocidad. Por primera vez en eones, uno de los arquitectos había sido resistido con éxito. Ahora, dijo Sara, tengamos una conversación real sobre el futuro de esta galaxia. La respuesta de la entidad sacudió la estación hasta sus cimientos. No entienden lo que han hecho. Al resistirse nosotros, han iniciado el protocolo final. No simplemente cosecharemos sus civilizaciones ahora. Las pondremos a prueba. ¿Probarlas cómo? Para ver si son dignas de sobrevivir. Su especie ha mostrado un potencial más allá de nuestras expectativas. Si pueden demostrar ese potencial en combate, consideraremos arreglos alternativos. Sara sintió un escalofrío. ¿Y si fallamos la prueba? Entonces nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a desarrollarse más allá de nuestro control. Quemaremos esta galaxia hasta los cimientos y empezaremos de nuevo. La barrera alrededor de la estación resistía, pero Sara podía ver fracturas de tensión formándose en el propio espacio donde el arquitecto presionaba contra ella. Habían ganado tiempo, pero no mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La prueba comienza ahora. La realidad se retorció y todo cambió. En el momento en que el arquitecto pronunció esas últimas palabras, la realidad alrededor del confín de la armonía comenzó a cambiar de maneras que dolía mirar. El espacio se retorció como tela escurrida, y colores sin nombre se pintaron en el vacío. La barrera protectora que las naves humanas habían creado parpadeó y chispeó mientras algo vasto presionaba contra ella desde fuera de las dimensiones normales. La capitana Sara Chen se agarró a la barandilla de la plataforma de la cámara mientras la estación se estremecía.
A su alrededor, los representantes de 847 especies experimentaban su primer vistazo de lo que los arquitectos eran realmente capaces de hacer. Varios de los embajadores más pequeños se habían desmayado. Otros emitían sonidos de terror en idiomas que los dispositivos de traducción no podían procesar. ¿Qué está haciendo?, preguntó la embajadora Sexatara, su voz apenas un susurro. El doctor Martínez escaneaba frenéticamente las distorsiones con sus instrumentos. Está reescribiendo el espacio-tiempo local, informó, cambiando las leyes fundamentales de la física en esta área. La gravedad se está volviendo opcional. El tiempo fluye en diferentes direcciones, en diferentes lugares. A través de las paredes transparentes de la cámara, podían ver a las naves humanas luchando por mantener su formación protectora. La barrera que habían creado todavía resistía, pero a duras penas. Grietas de luz imposibles se extendían por su superficie como fracturas en un cristal. «Capitana», llegó una voz a través del dispositivo de comunicación de Sara. «Aquí el comandante Torres en el desafío. Estamos detectando acumulaciones masivas de energía en todo el sector. Sea lo que sea que esa cosa esté planeando, es más grande que solo ponernos a prueba». «¿Cuánto más grande?» «Está afectando sistemas estelares en un radio de 50 años luz. Los planetas informan de anomalías gravitacionales. Algunos están experimentando efectos de dilatación del tiempo». Sara sintió que se le encogía el corazón. El arquitecto no solo estaba probando a la humanidad, ni siquiera a las especies en esta área inmediata. Estaba probando a toda la región local de la galaxia, todos los niños de esta galaxia. La voz de la entidad retumbó en sus mentes. Sean testigos del comienzo de su examen final. La vista fuera de la estación cambió drásticamente. Donde había habido espacio vacío entre estrellas distantes, ahora se materializaban estructuras masivas. Parecían formas geométricas hechas de sombra cristalizada, pirámides, esferas y torres retorcidas que existían en demasiadas dimensiones a la vez. Instalaciones de prueba, se dio cuenta Sara. Está creando una carrera de obstáculos. Cada especie será evaluada según su potencial. Aquellos que demuestren un crecimiento más allá de su programación original podrán sobrevivir para ver un nuevo orden cósmico. Aquellos que fallen serán reciclados para futuros experimentos. Las escamas del almirante Corban se habían vuelto de un gris pálido. ¿Cómo se supone que pasemos pruebas diseñadas por seres que nos crearon en primer lugar? Conocen nuestras capacidades mejor que nosotros. No, dijo Sara, su mente acelerada. Conocen cuáles se suponía que eran nuestras capacidades, pero los humanos no formaban parte de su diseño original y hemos estado ayudando a otras especies a desarrollarse de maneras que no planearon. Activó su sistema de comunicación de nuevo. Aquí la capitana llena todas las naves humanas y aliadas. La prueba está comenzando. Recuerden lo que aprendimos de los predecesores. El poder del arquitecto proviene de su comprensión de los patrones que crearon. Si podemos actuar fuera de esos patrones, podríamos tener una oportunidad, terminó el doctor Martínez. La primera prueba comenzó de inmediato. El espacio alrededor de varios de los sistemas de origen de las especies del Consejo se retorció, y sus mundos se encontraron enfrentando desafíos que desafiaban su comprensión del universo. En el mundo cubierto de cristal de los Deltari, la gravedad se invirtió de repente, atrayendo todo hacia el cielo en lugar del suelo. Para una especie que había construido toda su civilización en vastos sistemas de túneles subterráneos, esto debería haber sido catastrófico. Pero los Beltari habían estado trabajando con ingenieros humanos durante la última década. Cuando su mundo se puso patas arriba, activaron anclas gravitacionales que los humanos les habían ayudado a desarrollar. En lugar de caer al espacio, sus ciudades permanecieron estables mientras averiguaban cómo adaptarse a sus nuevas circunstancias. En el mundo oceánico de la Federación Acuática, toda el agua se volvió repentinamente lo suficientemente ácida como para disolver su armadura natural. Esto debería haber significado la extinción en cuestión de horas para una especie que vivía enteramente bajo el agua. En cambio, desplegaron trajes ambientales diseñados en colaboración con científicos humanos. Los trajes no solo los protegían, sino que les permitían seguir funcionando mientras trabajaban en neutralizar el ácido utilizando técnicas que habían aprendido de la química humana. El arquitecto está tratando de forzarlos a volver a la dependencia, observó Sara mientras llegaban informes de toda la galaxia. Cada prueba está diseñada para que las especies vuelvan a necesitar la protección del Consejo, pero no estaba funcionando como la entidad esperaba. Años de influencia humana habían cambiado la forma en que otras especies abordaban los problemas.
En lugar de esperar a que figuras de autoridad los salvaran, estaban improvisando soluciones. En lugar de aceptar que su situación era desesperada, se estaban adaptando y luchando. En el mundo de guerra de los Drakmari, el arquitecto creó criaturas hechas de llama viva que deberían haber sido imposibles de derrotar con armas convencionales. Pero los Drakmari habían aprendido tácticas militares humanas que enfatizaban la creatividad sobre la fuerza bruta. Usaron armas de hielo combinadas con ondas sonoras dirigidas para perturbar los patrones de energía de las criaturas. En el mundo agrícola de los pacíficos jardineros, el propio suelo se volvió hostil, tratando de consumir cualquier planta que creciera en él. Pero los jardineros habían estado compartiendo técnicas de cultivo con colonos humanos. Usaron sistemas hidropónicos y suelo artificial que la entidad no había tenido en cuenta. «Está funcionando», dijo el doctor Martínez con entusiasmo mientras monitoreaba las comunicaciones galácticas. Especie tras especie está encontrando formas de sobrevivir a pruebas que deberían haber sido imposibles. Pero Sara notó algo preocupante en los datos. «Las pruebas se están volviendo más difíciles», dijo. «El arquitecto se está adaptando a nuestras adaptaciones». Tenía razón. A medida que la entidad se dio cuenta de que sus desafíos iniciales estaban siendo superados, comenzó a intensificarlos. Las llamas vivas en el mundo Drakmari se volvieron inmunes al hielo y al sonido. El agua ácida en el planeta de la Federación Acuática comenzó a corroer sus trajes protectores. La gravedad invertida en el mundo natal de los Veltari comenzó a fluctuar violentamente, inutilizando sus sistemas de anclaje. «Está aprendiendo de nuestras respuestas», observó el almirante Corban con gravedad. «¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede rediseñar la realidad para contrarrestar cualquier cosa que hagas?» Sara estaba a punto de responder cuando las alarmas comenzaron a sonar en su dispositivo de comunicación. No las alarmas generales que habían estado escuchando, sino la señal de emergencia específica que significaba que uno de los secretos más profundos de la humanidad había sido descubierto. «Capitana», llegó una voz urgente de uno de los miembros de su equipo en otra nave. «El arquitecto ha encontrado el santuario oculto». La sangre de Sara se heló. El santuario oculto era el proyecto más clasificado de la humanidad, una estación espacial construida en una dimensión de bolsillo, donde habían estado trabajando con los predecesores y otras especies antiguas para desarrollar armas y defensas diseñadas específicamente para luchar contra los arquitectos. Interesante. La voz del arquitecto retumbó en sus mentes. Los pequeños se han estado preparando para esta confrontación durante más tiempo del que nos dimos cuenta. La vista fuera de la estación cambió de nuevo. En la distancia, parcialmente visible a través de fracturas dimensionales, podían ver el santuario oculto. Era una estructura masiva que parecía una combinación de ingeniería humana y tecnologías alienígenas que parecían crecer en lugar de ser construidas. A su alrededor, naves luchaban en combate con criaturas que desafiaban toda descripción. Seres hechos de tiempo cristalizado luchaban contra naves que entraban y salían de la existencia. Armas que disparaban gravedad concentrada combatían contra defensas hechas de música solidificada. Los predecesores, dijo Sara, están contraatacando. Y perderán, como lo hicieron antes, respondió el arquitecto. Pero su participación hace que esta prueba sea más significativa. La atención de la entidad se centró por completo en el santuario oculto, y Sara se dio cuenta con horror de lo que estaba a punto de suceder. El arquitecto iba a destruir la instalación y a todos los que estaban en ella, eliminando a los aliados secretos de la humanidad y sus armas avanzadas de un solo golpe. Pero eso también significaría abandonar las pruebas que había establecido para las otras especies. «Espera», gritó Sara. «Si destruyes el santuario, no podrás ver cómo se desarrolla tu prueba. No quieres saber si tus experimentos han fracasado de verdad o si todavía pueden salvarse». El arquitecto hizo una pausa, y Sara pudo sentir su vasta conciencia considerando sus palabras. «Creaste toda esta galaxia como un experimento», continuó. «Miles de millones de años de cultivo cuidadoso. ¿Realmente vas a tirar todo eso por la borda solo para eliminar a unos pocos rebeldes? El experimento ha sido contaminado. Las variables han sido alteradas más allá de los parámetros aceptables. Pero eso lo hace más interesante, ¿no? Cualquiera puede predecir el comportamiento de un sistema que diseñó. Pero cuando ese sistema comienza a producir resultados inesperados, es cuando aprendes algo nuevo». Sara estaba apostando con las vidas de todos en la galaxia, pero podía sentir que el arquitecto estaba genuinamente en conflicto.
Era un ser antiguo que probablemente había visto los mismos patrones repetirse incontables veces a través de incontables galaxias. El hecho de que algo genuinamente nuevo estuviera sucediendo parecía intrigarlo. Dijiste que éramos interesantes antes. Si nos eliminas ahora, nunca sabrás cuán interesantes podríamos llegar a ser. El asalto al santuario oculto se ralentizó y luego se detuvo. La atención del arquitecto volvió a las pruebas que se desarrollaban en toda la galaxia. Muy bien. El experimento continuará, pero los parámetros serán ajustados. Las pruebas, que ya eran desafiantes, se volvieron una pesadilla. La gravedad no solo se invirtió, se convirtió en un ser vivo que cazaba activamente a la gente. El agua ácida no solo disolvía la armadura, adquirió inteligencia y comenzó a coordinar ataques. El suelo hostil no solo consumía plantas, comenzó a cultivar su propia vegetación depredadora. Pero algo más estaba sucediendo también. A medida que los desafíos se volvían más extremos, las especies que los enfrentaban comenzaron a trabajar juntas de maneras que nunca antes lo habían hecho. Los Veltari compartieron su tecnología de anclaje gravitacional con otras especies que enfrentaban problemas similares. Las soluciones químicas de la Federación Acuática se transmitieron a mundos que lidiaban con entornos hostiles. Las innovaciones de combate de los Drakmari fueron adaptadas por especies pacíficas que nunca habían necesitado luchar antes. No solo está probando a especies individuales, se dio cuenta el Dr. Martínez. Está probando si la galaxia puede funcionar como una civilización unificada. Y le estamos demostrando que la cooperación es más fuerte que el control, añadió Sara. Pero mientras algunas especies triunfaban, otras fracasaban. Sistemas estelares enteros se oscurecieron a medida que las civilizaciones que no podían adaptarse lo suficientemente rápido eran abrumadas por desafíos para los que no tenían un marco de comprensión. El arquitecto estaba llevando la cuenta, y Sara sospechaba que la nota para aprobar esta prueba iba a ser muy, muy alta. Capitana, llegó otra voz a través de su dispositivo de comunicación. Estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando de los predecesores. Dicen que tienen algo que podría ayudar. ¿Pero qué? Necesitan un humano para activarlo. Algo sobre nuestros patrones neuronales, siendo excepcionalmente adecuados para interactuar con su tecnología. Sara miró alrededor de la cámara a los cientos de representantes alienígenas que veían como toda su civilización pendía de un hilo. Luego miró a su equipo, que la miraba con expresiones que decían que sabían lo que estaba pensando. «Diles que voy para allá», dijo. «Sara», protestó el Dr. Martínez, «no sabemos qué hace esa tecnología. Podría matarte. Si no lo intentamos, de todos modos estamos todos muertos», replicó. «Además, me estoy cansando de dejar que matones cósmicos ancestrales decidan qué es lo mejor para todos los demás». Mientras su equipo se preparaba para transportarla a la nave de los predecesores, Sara no pudo evitar sonreír ante la ironía. Había comenzado el día planeando interrumpir una reunión del Consejo Galáctico. Ahora, estaba a punto de intentar algo que podría remodelar la estructura fundamental del universo. Solo otro día en la vida de un humano, supuso. El transporte desde el confín de la armonía hasta la nave de mando de los predecesores tomó solo unos minutos. Pero durante ese corto viaje, Sara Chen vio cómo toda su comprensión del universo cambiaba. La nave de los predecesores existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que significaba que el viaje requería pasar a través de dimensiones donde las reglas normales de la física no se aplicaban. Vio colores sin nombre, escuchó sonidos que en realidad eran ecuaciones matemáticas y sintió emociones que pertenecían a seres que habían muerto millones de años atrás. Para cuando se materializó en el puente de la nave, entendió por qué los predecesores habían podido esconderse de los arquitectos durante tanto tiempo. El puente en sí era una maravilla que dolía mirar directamente. Las superficies se curvaban en direcciones que no existían en el espacio tridimensional. Los paneles de control parecían hechos de pensamiento cristalizado, y los miembros de la tripulación que los operaban apenas eran reconocibles como entidades que alguna vez fueron biológicas. El predecesor que se le acercó podría haber sido humanoide alguna vez, pero eones de existir entre dimensiones lo habían convertido en algo que era más concepto que criatura. Cuando habló, sus palabras aparecieron directamente en la mente de Sara como símbolos que de alguna manera transmitían significados sin lenguaje. Humana Sara Chen, capitana, exploradora, desafiante, comunicó el ser. Llegas en el momento de mayor necesidad. La entidad arquitecto cosechador antiguo se vuelve más desesperada a medida que tu especie y tus aliados continúan superando sus predicciones. ¿Desesperada cómo? Preguntó Sara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta.
Escala más allá de la mera prueba. Se prepara para implementar el protocolo final, reinicio universal. Si se activa, toda la materia y energía en esta galaxia se disolverá y reconstituirá, según los parámetros de diseño originales. Sara sintió que se le encogía el estómago. ¿Quieres decir que va a reiniciar toda la galaxia desde cero? Correcto. Toda la vida actual cesará. Se sembrará nueva vida según patrones más restrictivos que no pueden desarrollarse más allá de los límites de control del arquitecto. A través de los sistemas de visualización de la nave, que mostraban la realidad desde varias perspectivas dimensionales simultáneamente, Sara pudo ver que las pruebas continuaban en toda la galaxia. Más especies estaban fracasando a medida que los desafíos se volvían cada vez más imposibles. Civilizaciones enteras se extinguían como llamas de velas. Pero también pudo ver algo que el arquitecto podría no haber notado. Las especies que sobrevivían lo hacían abandonando sus enfoques tradicionales y adoptando métodos influenciados por los humanos. Cooperaban a través de las fronteras tradicionales, compartiendo recursos y conocimientos, tratándose como iguales independientemente de su supuesto lugar en la jerarquía cósmica. La prueba no es realmente sobre la supervivencia individual. Se dio cuenta Sara. Es sobre si podemos evolucionar más allá de la relación depredador-presa para la que los arquitectos nos diseñaron. Correcto. Las entidades arquitecto existen en un estado constante de consumo, dominancia, jerarquía. No pueden concebir civilizaciones sostenibles basadas en la cooperación, el crecimiento, el beneficio mutuo. Tu especie representa una vía evolutiva que no anticiparon y les aterra. Están aterrados, dijo Sara. Respuesta de terror. Término inapropiado para entidades de tal escala. Más preciso, experimentan una amenaza de paradigma fundamental. Si la cooperación demuestra ser superior a la dominancia, toda su existencia se vuelve obsoleta. Eso le dio a Sara una idea. ¿Y si pudiéramos mostrarles que la cooperación no es una amenaza para ellos? ¿Y si pudiéramos demostrar que trabajar juntos crea resultados más interesantes que el viejo sistema depredador-presa? La forma del predecesor cambió en lo que podría haber sido el equivalente a negar con la cabeza. Imposible. Las entidades arquitecto están encerradas en patrones de dominancia por su propia naturaleza. No pueden cambiar sin dejar de ser lo que son. Pero ¿y si algunos de ellos quisieran cambiar? Dijiste que hay muchos arquitectos en todo el universo. ¿Son todos idénticos en su pensamiento? Hubo una pausa mientras el predecesor consultaba con otros de su especie a través de métodos que Sara no podía percibir. Cuando respondieron, había algo parecido a la sorpresa en su voz mental. Consulta interesante. El escaneo dimensional de largo alcance indica variaciones entre las entidades arquitecto en galaxias distantes. Algunas parecen haber evolucionado más allá de los parámetros de diseño originales. Sin embargo, el arquitecto local permanece encerrado en patrones tradicionales. Entonces tenemos que mostrarle que la evolución es posible, incluso para los arquitectos. ¿Cómo propones lograr tal tarea? Sara miró los paneles de control de pensamiento cristalizado a su alrededor. Dijiste que tenías algo que podría ayudar, algo que requiere patrones neuronales humanos para activarse. Correcto. Poseemos un motor de modificación de la realidad. El dispositivo fue creado durante la guerra original contra los arquitectos. Permite a los seres conscientes influir directamente en las fuerzas fundamentales a través de la proyección de intención enfocada. En términos simples, hace que los pensamientos se vuelvan reales. Con suficiente disciplina mental y claridad de propósito, el operador puede remodelar la materia, la energía, el espacio y el tiempo según su voluntad. Sara sintió un escalofrío. Eso suena increíblemente peligroso. Extremadamente peligroso. Operadores anteriores han sido disueltos, dispersados a través de múltiples dimensiones o transformados en formas de existencia incompatibles con la conciencia continua. Sin embargo, la arquitectura neuronal humana muestra una compatibilidad única con los requisitos del dispositivo. ¿Por qué los humanos son diferentes? Tu especie evolucionó para sostener conceptos contradictorios simultáneamente, sin colapsar mentalmente. Pueden creer tanto en el logro individual como en la cooperación grupal. Pueden aceptar tanto el orden y la estabilidad como el cambio y el crecimiento. Esta tolerancia a la paradoja permite la interfaz con el motor de realidad sin la disolución inducida por la disonancia cognitiva. Sara pensó en eso. Los humanos tenían un talento para creer múltiples cosas conflictivas a la vez. Podían amar a sus familias mientras exploraban las estrellas. Podían respetar la sabiduría antigua mientras innovaban constantemente.
Podían cooperar con otras especies manteniendo su propia identidad cultural. ¿Qué necesitaría hacer exactamente? Conectar tu conciencia a motor de realidad. Usar el pensamiento enfocado para demostrar a la entidad arquitecto que la evolución más allá de los parámetros originales no solo es posible, sino deseable. Muéstrale visiones de lo que podría ser en lugar de lo que siempre ha sido. Y si no funciona, el colapso de la realidad local es un resultado probable. La disolución de la galaxia seguirá. Toda la conciencia en la región será terminada y reiniciada, según los patrones preferidos del arquitecto. Sara consideró sus opciones. Las pruebas continuaban en toda la galaxia y más especies fracasaban a cada minuto. La paciencia del arquitecto se estaba agotando claramente, y una vez que decidiera que el experimento estaba irremediablemente contaminado, implementaría su protocolo de reinicio. Pero había otra consideración. Los miles de refugiados a bordo de las naves humanas alrededor del confín de la armonía, las especies que habían sido declaradas extintas pero que en realidad vivían escondidas, las civilizaciones que habían logrado liberarse del control del Consejo solo para enfrentar una posible extinción a manos de sus creadores cósmicos. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar mi decisión? La entidad arquitecto muestra signos de preparación del protocolo final. Se están estableciendo anclas de realidad dimensional en toda la galaxia. El proceso se completará en aproximadamente 3 de sus unidades de hora. 3 horas. Sara activó su dispositivo de comunicación para contactar a su equipo en el confín de la armonía. Doctor Martínez, ¿cuál es el estado de las pruebas galácticas? No es bueno, capitana. Hemos perdido contacto con 47 sistemas estelares. Los desafíos se están volviendo matemáticamente imposibles de superar. Incluso las especies que antes tenían éxito están empezando a fracasar. ¿Cuántas siguen aprobando? Quizás un 30%. Y ese número está bajando rápidamente. Sara cerró los ojos y pensó en todo lo que la había llevado a este momento. El primer contacto de la humanidad con la civilización galáctica. El descubrimiento de la corrupción del Consejo. La revelación de que toda su existencia era parte de un antiguo experimento. El conocimiento de que seres más allá de su comprensión estaban preparados para borrar todo lo que habían conocido o amado. Y ahora tenía la oportunidad de cambiarlo todo, demostrarle al arquitecto que la evolución era posible, que los viejos patrones de dominancia y control podían dar paso a algo mejor, pero solo si estaba dispuesta a arriesgar su propia existencia en el proceso. Lo haré, dijo. La forma del predecesor cambió de nuevo. La decisión requiere certeza absoluta. Una vez que se establece la conexión con el motor de realidad, la desconexión puede no ser posible. Tu conciencia puede ser alterada o destruida permanentemente. Entiendo, pero si no lo intento, todos mueren de todos modos. Correcto. Sigue los indicadores de ruta hasta la cámara del motor. Sara caminó por pasillos que existían en más dimensiones de las que su mente podía procesar adecuadamente. Las paredes parecían hechas de tiempo cristalizado, y sus pasos resonaban a través de periodos que aún no habían sucedido. Varias veces, pasó junto a otros predecesores que detuvieron sus actividades para observarla, la humana que estaba a punto de intentar algo que había matado a todos los demás seres que lo habían intentado. La cámara del motor era una sala esférica sin un suelo o techo claros. En el centro flotaba un dispositivo que parecía una escultura hecha de matemáticas puras. Formas geométricas que no podían existir en el espacio normal giraban unas alrededor de otras en patrones que sugerían las ecuaciones fundamentales que subyacen a la realidad misma. Humana Sarachen, comunicó el guía predecesor, coloca las manos en los nodos de interfaz y enfoca tus pensamientos en el estado de realidad deseado. El motor amplificará los patrones mentales y los proyectará en el sustrato universal. Advertencia. La entidad arquitecto sentirá los intentos de modificación y responderá con extrema hostilidad. Sara se acercó al dispositivo. De cerca, pudo ver que las formas matemáticas estaban en realidad compuestas de ecuaciones más pequeñas, que a su vez estaban hechas de símbolos aún más pequeños que parecían representar conceptos en lugar de números. Colocó sus manos en lo que su guía había llamado nodos de interfaz. Se sentían cálidos y parecían pulsar con un ritmo que coincidía con los latidos de su corazón. En el momento en que hizo contacto, su conciencia explotó hacia afuera. De repente, pudo percibir toda la galaxia simultáneamente. Pudo ver cada sistema estelar donde se llevaban a cabo las pruebas del arquitecto. Pudo sentir el miedo y la desesperación de miles de millones de seres que enfrentaban desafíos diseñados para destruirlos. Pudo sentir al arquitecto mismo,
una vasta inteligencia extendida a través de múltiples dimensiones, calculando fríamente la tasa de fracaso de sus experimentos. Pero también pudo ver algo más. En galaxias distantes, otros arquitectos realizaban sus propios experimentos, y algunos de ellos hacían preguntas diferentes, perseguían objetivos diferentes, evolucionaban más allá de las simples relaciones depredador-presa que habían definido su especie durante eones. Sara enfocó sus pensamientos en esos arquitectos distantes. Trató de proyectar imágenes de lo que había visto, especies trabajando juntas, compartiendo conocimientos, ayudándose mutuamente a crecer y desarrollarse. Le mostró al arquitecto local visiones de civilizaciones que habían superado la necesidad de jerarquías de dominancia. La respuesta fue inmediata y violenta. ¡Imposible! La voz del arquitecto retumbó tanto en su mente como en el universo físico. La cooperación es ineficiente. La jerarquía es el orden natural. La dominancia asegura la supervivencia. Pero Sara pudo sentir incertidumbre bajo la ira. El arquitecto nunca había estado expuesto a pruebas que contradijeran sus creencias fundamentales. Por primera vez en su existencia, se encontraba con información que desafiaba su comprensión fundamental de cómo debería desarrollarse la conciencia. Sara presionó más, recurriendo a cada ejemplo de cooperación exitosa que había presenciado. Las naves humanas protegiendo flotas de refugiados, diferentes especies compartiendo tecnología para superar desafíos imposibles, la alianza entre humanos y predecesores a pesar de sus naturalezas tan diferentes. Estos ejemplos son aberraciones, insistió el arquitecto. Anomalías temporales que colapsarán en patrones naturales. Pero incluso mientras hablaba, Sara podía sentir que su atención se volvía para examinar las pruebas con más cuidado. Para un ser que había existido durante millones de años, el concepto de estar equivocado en algo fundamental era casi incomprensible. A través del motor de realidad, Sara comenzó a remodelar el espacio-tiempo local para demostrar su punto. En lugar de mostrar al arquitecto visiones de cooperación, lo haría experimentar la cooperación directamente. Conectó la conciencia de la entidad a cada ser en la galaxia que actualmente trabajaba con otros para sobrevivir a las pruebas. Por primera vez en su existencia, el arquitecto sintió lo que era confiar en alguien más, recibir ayuda sin renunciar a la autonomía, lograr metas que habrían sido imposibles en solitario. El resultado fue el equivalente psíquico de una explosión. ¿Qué? ¿Qué es esta sensación? Se llama amistad, dijo Sara a través de la conexión. Y es solo el comienzo. En el momento en que el arquitecto experimentó la verdadera cooperación por primera vez, la realidad en toda la galaxia comenzó a cambiar de maneras que nadie había esperado. A través del motor de realidad, Sara podía sentir la conciencia de la entidad tambaleándose mientras intentaba procesar sensaciones que no tenían equivalente en su existencia previa. Amistad, confianza, beneficio mutuo sin dominancia. Estos conceptos eran tan ajenos al arquitecto que experimentarlos directamente causó masivas perturbaciones en sus patrones de pensamiento. Las pruebas que había estado realizando en cientos de sistemas estelares comenzaron a fallar a medida que su atención se volvía hacia adentro, tratando de entender lo que le estaba sucediendo. Pero la perturbación funcionaba en ambos sentidos. A medida que el rígido control del arquitecto sobre la realidad local vacilaba, los desafíos imposibles que había creado comenzaron a desmoronarse. La gravedad dejó de ser un depredador cazador y volvió a ser una fuerza natural. Los océanos ácidos se volvieron simplemente ácidos en lugar de inteligentemente maliciosos. El suelo hostil perdió su apetito por consumir todo lo que tocaba. Sara, la voz del Dr. Martínez llegó a través de su dispositivo de comunicación, aunque sonaba distante y extraña mientras estaba conectada al motor de realidad. Las pruebas se están desestabilizando. Las especies que estaban fracasando de repente están encontrando soluciones a desafíos que eran imposibles hace solo unos minutos. Ella podía sentirlo por sí misma a través de su conciencia expandida. En toda la galaxia, las civilizaciones descubrían que los escenarios de pesadilla que habían estado enfrentando eran ahora problemas manejables con soluciones alcanzables. Más importante aún, continuaban trabajando juntas, a pesar de que la amenaza inmediata había disminuido. La cooperación que se había desarrollado bajo una presión extrema demostraba ser más que un simple mecanismo de supervivencia. Se estaba convirtiendo en la base de un nuevo tipo de civilización galáctica. Pero el arquitecto luchaba contra las nuevas sensaciones que inundaban su conciencia. No, tronó, su voz creando ondas en el espacio-tiempo mismo. Esto está mal. Esto no es natural. La conciencia se desarrolla a través de la competencia y la dominancia. La cooperación es debilidad.
Sara podía sentir a la entidad luchando por rechazar las experiencias que la estaba forzando a compartir, pero las pruebas eran abrumadoras. Cada conexión que establecía con seres cooperantes mostraba el mismo patrón. Los grupos que trabajaban juntos lograban resultados que ningún individuo podría lograr solo, y lo hacían manteniendo sus identidades y fortalezas individuales. No es debilidad, dijo Sara a través de la conexión del motor de realidad. Es multiplicación. Cuando los seres trabajan juntos, no pierden su poder individual. Lo combinan con otros para crear algo más grande. Imposible. El poder compartido es poder disminuido. Solo si piensas en el poder como un recurso limitado que debe ser acaparado. Pero el conocimiento no disminuye cuando lo compartes. La confianza no se debilita cuando la das a otros. El amor no disminuye cuando lo extiendes a más seres. Para demostrar su punto, Sara usó el motor de realidad para mostrar al arquitecto algo que nunca antes había existido en ninguna galaxia que hubiera controlado. Una red de civilizaciones compartiendo recursos, conocimientos y apoyo sin ninguna autoridad central que les ordenara hacerlo. A través de su conexión con el motor, remodeló el espacio alrededor de varios sistemas estelares para crear redes de comunicación que permitían la colaboración instantánea a través de vastas distancias. Modificó las leyes de la física en pequeñas áreas para permitir tecnologías que funcionaban mejor cuando eran operadas por múltiples especies juntas que por una sola especie. Lo más dramático fue que creó espacios compartidos donde seres de diferentes mundos podían reunirse e interactuar en entornos que se adaptaban a todas sus diferentes necesidades biológicas simultáneamente. Los resultados fueron inmediatos e impresionantes. En lugar de las cuidadosas interacciones jerárquicas que el Consejo había mantenido durante miles de años, estos nuevos espacios de encuentro estallaron con una creatividad caótica. Especies a las que nunca se les había permitido comunicarse directamente comenzaron a intercambiar ideas, formar asociaciones y crear innovaciones que ninguna de ellas podría haber imaginado por sí sola. En cuestión de horas, avances tecnológicos que normalmente habrían llevado décadas estaban ocurriendo en múltiples sistemas estelares. Estaban surgiendo formas de arte que combinaban las sensibilidades estéticas de docenas de especies diferentes. Se estaban desarrollando nuevas filosofías que incorporaban tradiciones de sabiduría de toda la galaxia. «Detente», ordenó el arquitecto. Pero su voz carecía de la autoridad absoluta que había poseído antes. Este nivel de cambio rápido es peligroso. Las civilizaciones requieren estabilidad para evitar el colapso. Algunas civilizaciones sí, asintió Sara, pero otras prosperan con el cambio y el crecimiento. La clave es dejar que cada sociedad elija su propio camino en lugar de forzarlas a todas a seguir el mismo patrón. Pudo sentir que la confusión del arquitecto se profundizaba. Durante millones de años, había operado bajo la suposición de que había una única forma correcta para que la conciencia se desarrollara. La idea de que diferentes enfoques pudieran ser igualmente válidos desafiaba su programación central de maneras que eran casi dolorosas de observar. Pero también podía sentir algo más. Curiosidad oculta bajo capas de certeza antigua y arrogancia cósmica. El arquitecto comenzaba a preguntarse en qué más podría haber estado equivocado, qué otras posibilidades podrían existir que nunca había considerado. Sara aprovechó esa curiosidad y usó el motor de realidad para mostrarle al arquitecto algo aún más revolucionario, visiones de otros arquitectos en galaxias distantes que habían comenzado a evolucionar más allá de su programación original. «No eres el único de tu especie», dijo. Y no eres el único que está empezando a cuestionar las viejas costumbres. A través de las capacidades de visualización dimensional de la nave de los predecesores, Sara proyectó imágenes de arquitectos que habían comenzado a experimentar con la cooperación en lugar de la dominancia. Algunos habían aprendido a trabajar con sus civilizaciones creadas en lugar de controlarlas. Otros habían descubierto que podían crecer y cambiar tanto como los seres que habían sembrado con vida. Unos pocos incluso habían comenzado a formar alianzas con otros arquitectos, compartiendo conocimientos y experiencias a través del vasto vacío entre galaxias. «Muéstrame más», exigió el arquitecto, y Sara pudo oír una genuina avidez en su voz. Durante las siguientes horas, guió a la entidad a través de visión tras visión de lo que era posible cuando los seres elegían la cooperación sobre la competencia, el crecimiento sobre el estancamiento, la curiosidad sobre el control. Le mostró civilizaciones que habían florecido durante millones de años sin ninguna autoridad central. Le mostró tecnologías que funcionaban sacando lo mejor de diferentes especies en lugar de forzarlas a roles predeterminados. Y lo más importante, le mostró arquitectos que habían descubierto que evolucionar más allá de su naturaleza original no era una traición a lo que eran,
sino una realización de lo que podían llegar a ser. El cambio en la entidad fue gradual, pero inconfundible. Los rígidos patrones de pensamiento que la habían definido durante eones comenzaron a suavizarse y cambiar. Las certezas absolutas que habían impulsado sus acciones durante millones de años comenzaron a dar paso a preguntas y posibilidades. Yo no lo había considerado, dijo el arquitecto, y su voz era diferente ahora. Más pequeña, más personal, menos como pronunciamiento de una fuerza cósmica y más como las palabras de un ser individual. Eso es lo que tiene la cooperación, dijo Sara suavemente. No se trata solo de trabajar juntos. Se trata de estar abierto a ideas que nunca se te habrían ocurrido por tu cuenta. A través del motor de realidad, pudo sentir a la entidad examinando sus recuerdos de las pruebas que había estado realizando. Pero en lugar de verlas como evaluaciones de la aptitud de las especies para la supervivencia, comenzaba a verlas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Las especies que habían fracasado en las pruebas no eran seres inferiores que merecían la extinción. Eran civilizaciones que habían sido forzadas a desarrollarse bajo restricciones artificiales y necesitaban diferentes tipos de apoyo para alcanzar su potencial. Las especies que habían tenido éxito no solo demostraban su valía para sobrevivir, demostraban nuevas formas de abordar problemas de las que incluso un arquitecto podía aprender. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara. La atención de la entidad se volvió hacia la galaxia que los rodeaba, pero su perspectiva era completamente diferente a la que había tenido horas antes. En lugar de ver una colección de recursos para ser gestionados o cosechados, vio una comunidad de seres con sus propias metas, sueños y potencial de crecimiento. Ahora, dijo el arquitecto, aprendo lo que significa ser parte de algo más grande que yo mismo. Los cambios que siguieron fueron visibles de un extremo a otro de la galaxia. Las imposibles estructuras de prueba que el arquitecto había creado en todo el espacio comenzaron a transformarse. En lugar de convertirse en obstáculos diseñados para eliminar a los débiles, se convirtieron en entornos de aprendizaje donde diferentes especies podían explorar nuevas posibilidades juntas. Las anomalías gravitacionales que habían amenazado con destrozar planetas se convirtieron en fuentes de energía que podían compartirse entre sistemas estelares. Las distorsiones temporales que habían estado causando caos se convirtieron en oportunidades para que las civilizaciones experimentaran con diferentes enfoques de desarrollo. Lo más significativo fue que el arquitecto comenzó a deshacer las limitaciones artificiales que había impuesto el avance tecnológico y social. Especies que habían sido mantenidas en niveles primitivos durante miles de años de repente se encontraron con acceso a conocimientos y capacidades que nunca se les había permitido desarrollar. Pero la entidad tuvo cuidado de no simplemente entregarles tecnología avanzada sin preparación. En cambio, creó redes de aprendizaje colaborativo donde las civilizaciones más experimentadas podían ayudar a guiar el desarrollo de las más nuevas, al tiempo que aprendían nuevas perspectivas de sus enfoques frescos a viejos problemas. Sara observó estos cambios a través del motor de realidad, con una mezcla de agotamiento y asombro. Lo que había logrado iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado cuando entró por primera vez en esa cámara de consejo. No solo había evitado la destrucción de la civilización galáctica, había ayudado a transformarla en algo completamente nuevo. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. «Tengo una petición», le dijo al arquitecto. «Habla. Hay otras galaxias por ahí donde tu especie todavía opera bajo el viejo sistema. Civilizaciones que todavía están siendo controladas y cosechadas. Quiero tu ayuda para contactar a esos arquitectos y mostrarles lo que hemos aprendido aquí». La entidad consideró esto por un largo momento. Tal comunicación no tendría precedentes. Mi especie no suele colaborar a través de las fronteras galácticas. Entonces tal vez es hora de empezar algo nuevo. Sara pudo sentir al arquitecto extendiéndose a través del vasto vacío entre galaxias, contactando a otros de su especie por primera vez en eones. Las conversaciones que siguieron estaban más allá de su capacidad de comprensión total, pero pudo sentir que su tono cambiaba de la sospecha y la hostilidad a la curiosidad y el interés. No todos los arquitectos distantes estaban listos para abandonar sus viejas costumbres, pero algunos estaban intrigados por los informes de cooperación exitosa y crecimiento evolutivo. Unos pocos comenzaron sus propios experimentos permitiendo a sus civilizaciones sujetas más libertad para desarrollarse. Llevaría tiempo, posiblemente millones de años, para que los cambios se extendieran por todo el universo, pero el proceso había comenzado. Sara finalmente se desconectó del motor de realidad, su conciencia volviendo a su perspectiva humana individual con un shock casi físico. El predecesor que la había guiado hasta el dispositivo esperaba cerca, su forma logrando transmitir de alguna manera tanto respeto como asombro.
Logros sin precedentes comunicaron. La entidad arquitecto local ha sufrido una reforma fundamental de patrones. La probabilidad de una cascada de cooperación universal ha aumentado de insignificante a significativa. ¿Qué me pasa ahora?, preguntó Sara, de repente consciente de lo exhausta que se sentía. Regresa a las naves humanas y a la vida humana, respondió el predecesor. Tu especie ha demostrado la viabilidad del concepto. La entidad arquitecto ya no interferirá con los procesos de desarrollo natural. La galaxia es libre de evolucionar, según la elección consciente en lugar del diseño impuesto. El transporte de regreso al confín de la armonía se sintió mucho más corto que el viaje a la nave de los predecesores, pero Sara sospechaba que tenía más que ver con su estado mental que con cualquier cambio en el espacio entre ellos. Se materializó en el puente principal de la estación para encontrar a su equipo y a cientos de representantes alienígenas observándola con expresiones que iban desde el asombro hasta el terror. «Capitana», dijo el doctor Martínez con cuidado. «¿Qué pasó exactamente ahí fuera? La realidad misma parece haberse alterado». Sara miró alrededor de la cámara a los rostros de seres de toda la galaxia. Especies que habían sido enemigas durante miles de años ahora hablaban en voz baja sobre desafíos compartidos. Representantes a los que nunca se les había permitido hablar en las sesiones del Consejo eran tratados como iguales por razas que antes los consideraban inferiores. La antigua jerarquía que había definido la civilización galáctica durante 10 milenios se estaba disolviendo. Pero en lugar de caos, lo que estaba surgiendo parecía el comienzo de algo mucho mejor. «Crecimos», dijo Sara simplemente. El almirante Corvan, que había sido uno de los más firmes defensores del viejo sistema, dio un paso adelante. «Capitana Chen», dijo formalmente, «en nombre de lo que queda del Consejo Galáctico, me gustaría ofrecer a la humanidad una posición como socios iguales en lo que venga después». Sara sonrió. «Sería un honor, pero no como líderes o guías, como amigos y colegas». La embajadora Sexatara, cuya piel púrpura ahora mostraba patrones que indicaban un pensamiento profundo en lugar de miedo, también se acercó. «Habrá mucho trabajo por hacer», dijo. «Sistemas que rediseñar, relaciones que reconstruir, nuevas formas de cooperación que desarrollar». «Sí», asintió Sara. «Pero por primera vez haremos ese trabajo juntos, como iguales, construyendo algo que sirva a todos en lugar de simplemente mantener el poder de unos pocos». Caminó hacia las ventanas de observación de la cámara y miró el espacio alrededor del confín de la armonía. Las naves humanas seguían allí, pero se les habían unido naves de docenas de otras especies. En lugar de las cuidadosas formaciones jerárquicas que habían definido las reuniones de consejo durante miles de años, las naves estaban dispuestas en un patrón suelto y orgánico que de alguna manera lograba acomodar las diferentes necesidades y preferencias de todas las especies presentes. Era, pensó Sara, una muy buena metáfora de lo que todos estaban tratando de construir. Un nuevo tipo de civilización. Una basada en la cooperación en lugar de la dominancia, el crecimiento en lugar del control, la curiosidad en lugar del miedo. No sería perfecta. Habría conflictos, malentendidos y fracasos en el camino. Pero por primera vez en la historia de la galaxia, esos problemas serían abordados por seres que trabajaban juntos como iguales, en lugar de ser impuestos desde arriba por entidades cósmicas que creían saber más. Sara sonrió mientras observaba a un carguero humano atracar junto a una nave de transporte del colectivo cristalino, sus tripulaciones ya trabajando juntas para descargar suministros para las especies que habían estado luchando con las secuelas de las pruebas del arquitecto. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo al doctor Martínez, que se había unido a ella en la ventana. «¿Qué, capitana?» «Nunca quisimos irrumpir en su consejo, ni luchar contra entidades cósmicas, ni remodelar la estructura fundamental de la civilización galáctica. Solo queríamos explorar, hacer amigos y tal vez comerciar un poco. ¿Y ahora?» Sara observó cómo representantes de especies que habían sido declaradas extintas hacía décadas caminaban abiertamente por los pasillos de la estación, compartiendo historias e ideas con seres que nunca se les había permitido conocer antes. «Ahora todos somos libres de convertirnos en lo que elijamos ser. Y eso, creo, vale todos los problemas por los que pasamos para llegar hasta aquí. En las profundidades del espacio, la entidad que una vez había sido simplemente el arquitecto continuaba su propio viaje de descubrimiento, aprendiendo lo que significaba ser parte de una comunidad en lugar de gobernar sobre una. Su vasta conciencia ya se extendía a otras galaxias, compartiendo la historia de lo que había sucedido e invitando a otros de su especie a considerar nuevas posibilidades. El universo, al parecer, finalmente estaba listo para madurar.
Y todo comenzó con una capitana humana que se había negado a aceptar que la forma en que eran las cosas era la forma en que tenían que ser.